Ay, a ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Tengan todos un bonito día, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy día acerca, ¿no? Digamos, de que después de que los españoles nos vinieron a invadir, después de que un descendiente de Huayna Cápac dijo, yo soy el hijo, merezco el trono. Francisco Pizarro, pensando lo que era, pues, no, este descendiente del dios Huiracocha, ¿no? Conquistador de tierra. Pues, nadie sabía las intenciones realmente de los españoles. ¿No? Nadie sabía cuál era, pues, ¿no? el de los españoles, ¿no? O sea, digamos, cuál era su intención, cuál era, digamos, por qué estaban acá, ¿no? ¿Por qué, digamos, también esperaron, pues, ¿no? a que los incas hagan una guerra civil entre sí? ¿No se acuerdan que habían venido en uno de los viajes en donde habían dominado en la cultura azteca? Pues, en uno de sus viajes se enteran, pues, ¿no? Se enteran del Tahuantinsuyo, se enteran de la cultura inca y, pues, no vienen a invadir. Sí, es una de las grandes verdades. ¿No? Por la tonta pelea que estuvo, bueno, Huáscar con Atahualpa, sin saber lo que se venía. Aunque Atahualpa nunca juramentó. O sea, murió, ¿no? Aparte, ¿no? Digamos, había hecho una promesa para ser rescatado, ¿no? Le había prometido 2 cuartos de oro y uno de plata, pero fue traicionado, le condenaron uno que otro crimen. Imagínate, pues, ¿no? Condenarle a un crimen cuando no eran digamos, no estaban, digamos, no eran, bueno, del pueblo, prácticamente. Ni el pueblo lo jugó y lo jugó el extranjero. Sí, así sucedió. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca. Si pensaron que Atahualpa y Huáscar se pelearon, imagínate qué pasó con los conquistadores. La guerra civil entre los conquistadores. ¿Qué es lo que pasó, a ver, con estos muchachitos, ¿no? Estos conquistadores. ¿Por qué se pelearon? ¿No? ¿Por qué creen que se hayan peleado? A ver, ¿no? Todo bonito, ¿no? Habían hecho bonito su sociedad, digamos, ¿no? Bien hecho, digamos, no, tenemos que se llama, eh, ¿no? Digamos, tenían que poner vamos a conquistar pueblos hasta el infinito y más allá, pero nunca resultó así, pues, ¿no? Nunca resultó así con esto, ¿no? Bueno, las luchas que surgieron entre conquistadores españoles del Imperio Incaico por las disputas de los territorios conquistados, así como por el control del poder político. Estas luchas se extendieron de 1537 a 1554 con intervalos de paz relativa. Supuesta paz que tenían, ¿no? Supuesta paz. ¿Saben qué? Mira, somos españoles, hemos conquistado a los incas, así que no merecemos estar peleando. ¿Es en serio? ¿Cuánto tiempo te va a durar? Cosas así. Imagínense, entre ellos mismos se traicionaron. ¿Cuáles fueron las causas? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Su punto de partida fue la toma del Cusco por parte de Diego del Magro. Luego que el rebelde Manco Inca abandonara el cerco de dicha ciudad y se replegara a Vilcabamba. Su culminación ocurrió con el control de la última rebelión de encomenderos, encabezada por Francisco Hernández Girón. Poco después llegó el tercer virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, quien se encargó de realizar la pacificación definitiva del Perú. ¿Cuáles fueron las causas principales? Vamos a ver, ¿no? Las causas principales de los conquistadores, de la salsa no, los conquistadores del Perú. La disputa entre los conquistadores de Perú por la repartición de imperio de los incas, a raíz de todo ello,
estuvo en la capitulación de Toledo. Pero, ¿qué es la capitulación de Toledo? Dirás, a ver. ¿Te acuerdas qué es la capitulación de Toledo? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda alguien? Sí les dije. ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué pueden decir acerca de ustedes de la capitulación de Toledo? Porque es una de las causas. A ver, ¿qué pueden decir ustedes de la capitulación de Toledo? Pues, por la capitulación de Toledo, firmada el 26 de julio de 1529 por la reina consorte Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, se concedió a Francisco Pizarro 200 leguas hacia el sur desde las desembocaduras del río Santiago para constituir la gobernación de Nueva Castilla. La capitulación de Toledo de 1529 es un decreto real emitido el 26 de julio de 1529. Wow. En Toledo por la Corona de Castilla, por medio del cual se otorgaba un adelantamiento al conquistador Francisco Pizarro en el marco de la conquista y colonización española de América. Firmaron este documento la reina consorte Isabel de Portugal, con poderes delegados por mandato de su esposo, el rey Carlos I de España, que se hallaba ausente en Cortes, el conde de Osorno, García Fernández Manrique, presidente del Consejo de Indias, y el doctor Diego Beltrán. Por esa capitulación, escuchen, por esa capitulación, Pizarro recibió la autorización para la conquista y población de la provincia del Perú, o como se dice, Nueva Castilla desde el pueblo de Tempuya o Santiago, costa del actual Ecuador, hasta el pueblo de Chincha, costa del actual Perú. Entre ambos puntos mediaba una distancia de 200 leguas. Gran parte de esta área, que se extendía por las costas del entonces llamado Mar del Sur, había sido ya descubierta y explorada por Pizarro y su socio, el capitán Diego de Almagro, en los 5 años anteriores en la firma de la capitulación, desde el paralelo en que terminaba la jurisdicción dada a Pizarro, se lo otorgaban a Simón de Alcazaba y Sotomayor otras 200 leguas hacia el sur, nombrándolo gobernador, capitán general, adelantado y alguacil mayor de la gobernación de Nueva León. Sin embargo, Alcazaba y Sotomayor no pudo realizar la expedición y el rey proyectó entre 1530 y 1531 entregar los territorios desde Chincha hasta el estrecho de Magallanes a la familia Fugger de Alemania. ¿Sí? Así pasó. Este acuerdo significó el triunfo personal de Pizarro en desmedro de sus socios, Almagro y Luque. Ah, como que acá está pasando algo raro, ¿no? ¿Tú crees que Pizarro, somos socios, ¿no? Nos corresponde tanto a ti como a mí tierras, ¿no? Yo te he financiado, acuérdate. Debido a las enormes ventajas y beneficios que sacó de él. De este modo, quedó legalizada y legitimada por la misma corona española la conquista del Perú o del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Por qué? Tras realizar sus dos primeros viajes a lo largo de la costa del Mar del Sur, Pizarro regresó a Panamá y se reunió con sus socios Diego del Magro y Hernando de Luque para hacer un balance de la empresa descubridora. Sí, esa ya era empresa. Y no, no es que digamos descubridora, era, ¿no? Pronta invasión. Esa es una de las grandes verdades, que te digan, no, eso fue, digamos, descubrimiento, no. Pues no es así. Ya ven, no es así. No. Pues acordaron presentarse ante el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, para solicitar su ayuda a fin de culminar el trabajo ya iniciado. Pero de los Ríos, el mismo que enviará un navío a la isla del Gallo para recoger a los expedicionarios descontentos, reiteró su negativa, tal como había sido su posición desde el inicio de su gobierno,
ya que consideraba excesivamente costosa en vidas dichas expediciones. Los socios deliberaron y decidieron finalmente que Pizarro viajara a España para exponer el asunto directamente ante el emperador Carlos V. Ello debido a que Pizarro, pese a ser iletrado, ya, con eso, ¿qué te imaginas? A ver, si es iletrado, ¿a qué creen que se imagina si era una persona iletrada? A ver, si les dicen que Pizarro era una persona iletrada, ¿a qué creen que se imagina? A ver, ¿a qué creen que se imaginan ustedes? A ver, ¿a qué creen que ustedes se imaginan? A ver, ¿a qué creen que se imaginan ustedes? Claro, pues no, era, digamos, no sabía leer, era iletrado, pero ¿cuál era, digamos, su afán? ¿No? ¿Cuál era, digamos, su otro don? Tenía porte y fluidez de palabra. Fue el mismo Almagro quien sugirió que Pizarro fuese a la corte, negándose él mismo a acompañarlo, ya que creía que su falta de modales y el hecho de ser tuerto podrían de alguna manera afectar negativamente al éxito de las negociaciones. Almagro se arrepentiría posteriormente de esa decisión. Ay, Almagro, si pensaste que no iban a hacer caso a Pizarro, ¿por qué fuiste así? Después estás peleando, después están que se pelean entre ustedes. Pues, Pizarro salió de Panamá en septiembre de 1528. Cruzó el istmo y llegó a Nombre de Dios, una pequeña ciudad, sí, ¿no? Un corregimiento del distrito de Santa Isabel en la provincia de Colón, la República de Panamá, la localidad que tenía 1130 habitantes en el 2010. Sí, Nombre de Dios se le conoce. En donde embarcó rumbo a España. Le acompañaban el griego Pedro de Candía y el vasco Domingo de Soraluce, ambos del selecto grupo de las 13 de la fama. Así como algunos indígenas tallanes de Tumbes, llevaba también consigo camélidos sudamericanos, primorosos tejidos de lana, objetos de oro y plata y otras cosas que había recogido en sus viajes, para mostrarle al soberano español. Como pruebas de su descubrimiento antes de partir, prometió solemnemente velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de sus dos socios y amigos. Después de una travesía sin contratiempos, Pizarro arribó a Sevilla en marzo de 1529. No bien desembarcó, fue apresado por una demanda de deudas que le entabló el bachiller Fernando de Enciso, por un asunto que se remontaba a los primeros trabajos de Pizarro, en la llamada Tierra Firme, costa atlántica de la actual Colombia. Carlos V, enterado de ello, ordenó que lo pusieran en libertad. Pizarro, junto con su comitiva, partió entonces hacia Toledo para entrevistarse con el monarca. Se dice también que su pariente, el conquistador Hernán Cortés, ya prestigiado por la conquista de México, lo vinculó con la corte. Pizarro fue recibido por Carlos V en Toledo, pero este monarca, que estaba a punto de partir a las cortes de Monzón y de allí a Italia para ser coronado por el Papa, dejó el asunto a manos del Consejo de Indias. Sí, así sucedió. Fue así como Francisco Pizarro terminó negociando con el Consejo de Indias, presidido entonces por el conde de Osorno, Garci Fernández Manrique. Tanto Pizarro como el griego Candía expusieron sus razones ante los consejeros. Candía exhibió un paño donde había dibujado el plano de la ciudad de Tumbes. Estas negociaciones se trabaron porque, al parecer, Pizarro solicitó la gobernación del Perú para él y para Almagro, a lo que el conde de Osorno se opuso, por la experiencia de Santa Marta, en donde dos conquistadores que habían ocupado el mismo cargo se habían enemistado.
Sí, y uno de ellos asesinado al otro. Por ello, Pizarro terminó aceptando la gobernación para él, desplazando a Diego de Almagro. Y después se arrepintió. No estoy mintiendo. Después Diego de Almagro, ¿qué cosas he hecho? ¿Qué cosas he hecho? Se arrepintió. Por eso digo, ¿para qué hiciste eso? Pues no. Bueno. Ay, ay, ay. Diego de Almagro, ¿por qué hiciste esas cosas? Ya. Sí, así sucedió. Terminada la negociación, los consejeros redactaron las cláusulas del contrato entre la corona y Pizarro, que la historia conoce como Capitulación de Toledo. Ante la ausencia del rey Carlos I, la reina de Isabel de Portugal firmó el documento el 25 de abril de 1529. Estamparon también sus firmas el conde de Osorno y el doctor Diego Beltrán, refrendando el escrito Juan Vázquez, secretario. Del otro lado, Pizarro, que era analfabeto, carabateó una señal de manera de rúbrica. ¿Se acuerdan que le dije era iletrados? Pues sí. ¿Y ahora qué le dice acá? Claro, el hombre no sabía ni leer. Era analfabeto. El hombre no sabía, digamos, ¿qué dice acá? Hoy no sé qué dirá, pero la cosa que dice que yo voy a ser gobernador. Sí, eso sucedió. ¿No? Eso sucedió, digamos, allá. Bueno, acá dice gobernador. Gobernador se escribe con G o con J. Con G, allá. Dice gobernador. Debe decir gobernador. ¿No? Por eso les digo, ¿no? Pues. Ay, 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 ya. Acuerdos de la capitulación. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se llegó en la capitulación? Se autorizó a Francisco Pizarro el descubrimiento y conquista de toda provincia del Perú, Nueva Castilla, situada desde el pueblo de Tempuya o Santiago, actual Ecuador, hasta 200 leguas al sur, terminando en el pueblo de Chincha, actual Perú. Se dio a Pizarro los títulos de gobernador y capitán general de la provincia del Perú, así como los de alguacil mayor y adelantado, todos ellos cargos de por vida. También se le otorgó la facultad de encomendar indios y un sueldo anual de 725,000 maravedíes, a deducir de las propias rentas de las tierras conquistadas. A Diego de Almagro se le concedió la gobernación de la fortaleza que debía elevarse en Tumbes, así como el título de hidalgo, con un salario de 5,000 maravedíes al año. ¿Ahora entiendes por qué Diego de Almagro después se arrepintió? Él solo iba con 5,000, ¿no? Pero profesor, solo 5,000. No, con un salario de 5,000 maravedíes al año y con una ayuda de gastos de 200,000 maravedíes de la renta de la ciudad de Tumbes, sueldo demasiado inferior al otorgado a Pizarro. ¿Cuánto crees? A ver, suma 200,000 más 5,000.
205.000. ¿Cuánto ganaba Pizarro? 725.000. ¿Cuánto es? A ver, vamos a ponerle en la pizarra. A ver, vamos a ponerle en la pizarra. A ver, a ver. ¿No? A ver, ¿cuánto te dije? Pizarro, ¿cuánto va a ganar? Pizarro y Almagro, ¿no? Primero entre los dos, porque después sucede, no digamos, la rivalidad. Pizarro, ¿cuánto va a ganar? 725.000 maravedíes. La moneda utilizada antiguamente. Almagro, ¿cuánto iba a ganar? 5.000. Más los 200.000 de los gastos para Tumbes, que te suma un total de 205.000, ¿no? ¿Cuánto crees que cuánta diferencia hay? Réstalo, a ver. Usa matemática. A ver, ¿cuánto saldría, no? 500. Todo eso, mira. O sea, ¿cuánto? A ver, digamos. Si lo multiplicamos, ¿cuánto crees que sería? ¿Cuánto estaría ganando Pizarro más que Almagro? ¿No? A ver, ¿cuánto estaría ganando? 520.000. A ver, ¿cuánto? A ver. Súmalo, ¿no? ¿El doble? ¿El doble o el triple? ¿Cuánto crees que estaría ganando? Aproximadamente más que el triple. Sí, por eso que digamos Diego de Almagro después se arrepintió. Dijo, qué tonto soy. Eso con respecto al salario. Hernando de Luque recibió el obispado de Tumbes y el título de protector de los indios, entre comillas, protector de los indios, con 1.000 ducados de sueldo al año. A los 13 de la isla del Gallo se los elevó a la categoría de hidalgos de solar conocido, y a los que ya lo eran se les concedió el título de caballeros de la Espuela Dorada. Bartolomé Ruiz fue nombrado piloto mayor de la Mar del Sur, con 75.000 maravedíes de salario anual. Pedro de Candía fue nombrado artillero mayor del Perú y regidor de Tumbes. A los vecinos y pobladores de la tierra descubierta se les exoneró del pago del diezmo de oro de las minas en los 5 primeros años de Almojaribasco en los primeros 6 años y de la alcabala u otros tributos en los primeros en 10 años, entre otros beneficios. Pizarro debía salir a los 6 meses a partir de la fecha del documento, y desde Panamá tenía otros 6 meses para seguir a las tierras del Perú. Se le autorizaba a llevar 150 peninsulares, 100 que podían reclutar en América, llevar 50 esclavos negros, oficiales de la Real Hacienda, así como eclesiásticos y religiosos. Pizarro tenía que sujetarse a todas las leyes y disposiciones que se habían dado para las Indias, nombre que por entonces se le aplicaba a las Américas, además de lo que específicamente para su empresa se diera. Pues la capitulación de Toledo fue suplementada 5 años después de las capitulaciones de 1534, que extendieron la distribución geográfica hacia el sur. En 1539 se creó una cuarta gobernación en torno al estrecho de Magallanes y la zona ubicada inmediatamente al norte de dicho paso marítimo, a beneficio de Pedro Sancho de la Hoz. Y eso, como digo, es la capitulación de Toledo, ¿no? Si no te acuerdas, pues no, te lo acabo de decir, ¿no? A ver, ¿puede ser que venga en el examen? Pues no sé todavía. Todavía ni siquiera no estoy avanzando. Ya, a ver, eso con respecto a la capitulación de Toledo. Hmm.
en la cual a raíz de todo ello estuvo en la capitulación de Toledo, ajustado entre Francisco Pizarro y la corona española, en la que el primero logró muchos privilegios y mercedes, el desmedro del resto de sus socios, Diego de Almagro y Hernando de Luque. ¿No? A ver, a ello se suma que era práctica común de Pizarro disponer de su antojo del botín, lo que ahondó más la diferencia con su socio Almagro, que se vio marginado en el reparto de las riquezas, diferencia que los partidarios de cada uno harían suyas, y que con el correr del tiempo y de la conquista se irían ahondando hasta volverse irreconciliables. Particularmente se incubó un odio feroz y mutuo entre Almagro y Hernando Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, pues, ¿no? Quedaron así definidos dos bandos, los almagristas y los pizarristas, acusándose mutuamente de traición y de no respetar los compromisos. Hay que señalar que el otro de los socios de la conquista, el sacerdote Luque, no intervino en estas disputas, pues murió a poco de haber empezado la conquista. Pobrecito, F por Hernando de Luque. Pobrecito. La intervención de la corona española para fortalecer su presencia en las colonias, nombrando nuevas autoridades y reglamentando dispositivos legales, como las famosas leyes nuevas. Una de estas leyes disponía la supresión de las encomiendas hereditarias, cuyos titulares, los encomenderos, protestaron enérgicamente, al ver que sus descendientes no gozarían de lo que ellos habían ganado. Otra ley que fue muy impopular entre los encomenderos fue la supresión del trabajo personal de los indios. Los conquistadores percibían que a pesar de sus sacrificios para conquistar los reinos del Perú, el rey de España quería imponer otras autoridades, arrebatarle sus tierras e indios para repartirle entre sus allegados y gozar así de los beneficios de la conquista, logrados con tanto esfuerzo por los conquistadores. Naturalmente vieron todo ello como una tremenda injusticia y por eso no duraron en alzarse en armas. Pero, ¿qué se deben esas leyes nuevas? ¿Verdad que a los reyes se les antoja? Pues no, a ver. ¿Saben qué? Ya ustedes conquistaron, bueno, me pareció bonito, pero no, ya no, como que veo los tiempos cambian y necesito hacer una reforma, ¿no? Imagínense, bueno. ¿Qué se debían esas leyes nuevas? ¿Te acuerdas de la capitulación de Toledo? Pues surgieron las leyes nuevas. ¿No? A ver, ¿a qué se creen que se referirán las leyes nuevas?
Pues esas leyes nuevas se basaron en la siguiente. La ley nueva, originalmente leyes y ordenanzas nuevamente hecho por su majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Un título largo que solo se resume en leyes nuevas. Son un conjunto legislativo promulgado el 20 de noviembre de 1542 que pretendía mejorar las condiciones de los indígenas de la América española, fundamentalmente a través de la revisión del sistema de la encomienda y brindando una serie de derechos a los indígenas para que vivan en una condición mejor. Desde comienzos del siglo XVI surgieron críticos en España con la situación que sufrían los indígenas en los territorios conquistados por los españoles en las Indias, es decir, la actual América. La Junta de Burgos y su fruto legislativo, las leyes de Burgos, trataron de conciliar el derecho de conquistar América con la prevención de los abusos mediante, entre otras cosas, la creación de la encomienda, que no logró prevenir los abusos y quizá incluso contribuyó a agravarlos. Esta figura jurídica inspirada en España de la Reconquista tenía tres claros objetivos. De un lado, respetar la condición de vasallo del rey de España. Esto no, esto es no esclavo. Del indio. De otra, evangelizarlo, tarea que correspondía al colono a cargo de la encomienda. Y finalmente, hacer productivas las tierras colonizadas mediante el trabajo del indio, a las que estaba ligado. No obstante, esta figura jurídica no resultó de la forma esperada, ya que algunos colonos en América transformaron dichas encomiendas en instrumentos encubiertos de esclavitud de indígenas. Las leyes de Burgos no tienen precedente en la historia colonial americana. Son los primeros instrumentos legales creados para la protección de los habitantes de territorios colonizados y precursores del derecho internacional. Sin embargo, estas leyes eran prematuras para su tiempo. En el conjunto de América, las libertades y derechos individuales no llegaron hasta el siglo XIX. Por ello, esta legislación vanguardista no siempre se cumplió en los territorios españoles de ultramar. Las leyes legalizaron una situación ya existente en que algunos indios estaban obligados a trabajar para encomenderos. Abusos, bueno. Durante el reinado de Carlos I de España, el debate se reavivó. El rey, influido por los escritos y argumentos del fraile dominico Bartolomé de las Casas, encargó revisar la legislación colonial. El propósito de las Casas era abolir la encomienda, puesto que consideraba que se estaba degradando a los indios, forzándoles a abandonar su medio natural, a instalarse en las encomiendas, al tiempo que la introducción del dinero rompía las estructuras sociales y comunales de los mismos. Su postura no era un hecho aislado, sino que se enmarcaba dentro de un debate acerca de la propia legitimidad de la conquista y colonización. La influencia de las casas se vio en la redacción y enfoque de la nueva legislación. Sin embargo, no fue el único que influyó en la Junta de Salamanca, ya que de hecho los dominicos, orden a la que pertenecían las casas, era un orden humanista que abogaba por quitarle a los obispos el poder sobre la población indígena, ya que según ellos se debía evangelizar el estilo primitivo, quitándole importancia al clero e impulsando la evangelización laica. El emperador convocó para 1540 una junta legislativa que se albergó en la Universidad de Salamanca para iniciar la reorganización que los humanistas venían pidiendo décadas atrás. Fueron invitados legisladores y religiosos influyentes como el abogado y economista Francisco de Vitoria. Vitoria pronunció en dos reelecciones llamadas de Indis, en la que estudia 7 títulos dictados para justificar el dominio del rey de Indias. Vitoria presenta una argumentación con base en ideas de Tomás de Aquino, por medio de la cual niega la legitimidad de tales títulos. Al final propone otros títulos llamados legítimos, con los cuales justifica la empresa americana. Su argumentación parte de la bula Sublimis Deus, dictada por el Papa Pablo III. Las leyes nuevas fueron promulgadas el 20 de noviembre de 1542 en la ciudad de Barcelona bajo el nombre largo, leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios, llamado leyes nuevas, pues no tanto nombre para que lo puedan después leyes nuevas. Sí. En 1542, los críticos
de la encomienda logran su propósito mediante la promulgación por parte del rey de las leyes nuevas el 20 de noviembre. Las principales resoluciones fueron cuidar la conservación, gobierno y buen trato de los indios. Ah, sí, claro. Varias medidas tendientes a reorganizar y asegurar el buen funcionamiento del Consejo de Indias, el gobierno indiano y las reales audiencias. Que los oficiales reales, del virrey para abajo, no tuvieran derecho a la encomienda de indios, lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o cofradías, que no hubiera causa ni motivo alguno para ser esclavos, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna. Que los esclavos indios existentes fueran puestos en libertad, si no se mostraba el pleno derecho a mantenerlos en ese estado. Que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores, sin su propia voluntad y con la debida retribución. Que los indios no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas. Que las encomiendas dadas a los primeros conquistadores cesaran totalmente a la muerte de ellos, y los indios fueran puestos bajo la real corona, sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio, y que se recompensara a los primeros conquistadores y colonos con corregimientos y otras mercedes. Que para hacer descubrimiento mediara previa licencia, y los descubridores cumplieran con las leyes reales para el tratamiento de los indios. La legislación causó mucho revuelo en América, en especial en los virreinatos del Perú y de Nueva España. ¿Dónde cree que se ubicaba Nueva España? Claro, el actual México, ya que en estas dos dependencias de la corona, el encomendero concentraba mucho poder político y por consiguiente la abolición de muchas facultades de la encomienda chocaba ampliamente con sus intereses. Sí. Al mismo tiempo que se aprobaron las leyes nuevas, se creó también el Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Lima. Fue elegido como primer virrey del Perú Blasco Núñez de Vela, quien aplicó enérgicamente la nueva legislación. Los encomenderos protestaron indignados y organizaron una rebelión, eligiendo como líder a Gonzalo Pizarro, rico encomendero en Charcas. Los oidores de la Real Audiencia se inclinaron a defender los derechos de los encomenderos. Tomaron prisionero al virrey el 18 de septiembre de 1544 y le embarcaron de vuelta a España. Pizarro entró triunfalmente en Lima el 28 de octubre de 1544, al frente de 1.200 hombres. Los oidores lo nombraron gobernador del Perú. El virrey Núñez de Vela logró escapar y organizó un ejército. Sin embargo, fue derrotado en la batalla de Iñequito el 18 de febrero de 1546. Hecho prisionero y decapitado en el campo de batalla, Pizarro también logró otra victoria sobre fuerzas leales en la batalla de La Guarina, cerca del lago Titicaca, el 20 de octubre de 1547. Sin embargo, el poder de Pizarro se desvaneció cuando el nuevo representante de la corona, el sacerdote Pedro de la Gasca, nombrado presidente de la Real Audiencia, ofreció el perdón a los sublevados y derogó las leyes nuevas. Las fuerzas de Gonzalo Pizarro empezaron a desertar y a sumarse a Gasca. Ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de la Jaquijahuana, en la Pampa de Anta o Sacsayhuana, el 9 de abril de 1548, donde los sublevados fueron derrotados y ejecutados sumariamente. En México fue enviado el juez visitador Francisco Tello Sandoval para aplicar las leyes nuevas. Sin embargo, el visitador optó por suspender su aplicación ante las peticiones del ayuntamiento en la Ciudad de México. El virrey Antonio de Mendoza e incluso del obispo Fray Juan de Zumárraga y las provinciales de las órdenes religiosas mientras hacían llegar su apelación a España. El 20 de octubre de 1545, el rey suspendió el capítulo que prohibía la herencia de las encomiendas. La norma que subsistió fue la concesión por dos vidas, la del titular y su heredero. Las demás disposiciones quedaron en vigor. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Las leyes nuevas derivaron en la extinción paulatina de la encomienda, aunque la corona hizo ocasionales excepciones para permitir la herencia por más vidas. Asimismo, llevó a la extinción la práctica de la esclavización indígena, aunque subsistió de manera casuística, como en el caso de los araucanos. En sustitución de la encomienda, la esclavitud indígena aparecieron formas de dependencia, como el peonaje novohispano y el yanaconazgo andino. Aunque la implementación de las leyes fue dificultosa, las leyes nuevas contribuyeron a largo plazo para asentar la autoridad de la corona en sus dominios indianos. Y con eso
Profe, ¿va a haber continuación? Sí. Vuelven a ingresar con el mismo ID y la misma contraseña. Nada más. Sí, sí, nunca cambio el ID. No cambio para nada.